Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estoy en Lucas capítulo 15, verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Frente a esta confesión profunda y clara del pecado, contrasta lo que dice el texto, el verso 22, acerca del Padre. Pero el Padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Note entonces que el Padre no está enojado. Este es el mensaje del Evangelio. Palabra que significa buena noticia. La buena noticia para todos nosotros, hijos pródigos, hijos desperdiciados, desobedientes, hostiles al Padre. La buena noticia para nosotros es que el Padre no está enojado. Es que el Padre nos está esperando. Ya hemos visto cómo empieza la descripción del Padre cuando el Hijo se levanta y comienza a caminar hacia la casa. Y entonces dice el verso 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Note cómo, aunque el Hijo siente y responde a la necesidad de buscar al Padre, la iniciativa amorosa y perdonadora es del Padre. De tal manera que podemos ver por estas palabras que el Padre siempre estaba mirando en lontananza a la llegada del Hijo. Y cuando mira de lejos al Hijo, no espera que el Hijo llegue. Es el Padre quien se apresura, corre, sale al encuentro del Hijo nuevamente, y cuando estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. En la mayoría de las pinturas sobre la parábola del Hijo pródigo podemos ver al Hijo arrodillado, abrazándose del Padre. Es un símbolo de la actitud arrepentida, por supuesto, pero creo que hubiese sido más precisa una pintura en la que el Padre está echado al cuello del Hijo, besándolo y llorando. Eso es lo maravilloso de la actitud del Padre. A pesar de que el Padre le recibe con tal amor, recuerde usted que el Hijo no deja de reconocer su pecado. Es decir, iba a decir su falla, su falta, pero a veces la palabra falta no implica toda esa carga moral que conlleva la palabra pecado. Entonces, el Padre le está demostrando su afecto, su amor, su aceptación, y no por ello el Hijo dice: no he hecho nada malo, mi Padre es muy incluyente, quiere decir que yo siempre he estado bien. No. El Hijo insiste en aquella decisión que había tomado desde la porqueriza de confesar su pecado, y le dice al Padre en el verso 21: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es muy importante. Al principio del culto nos leyeron un salmo donde habla de aquellos que tienen un corazón recto. El corazón recto no alude a una persona que nunca peca, que nunca falla. El corazón es la intención, la decisión más profunda. Cuando nuestras decisiones fundamentales
son sinceras, rectas, íntegras, limpias, nos encontramos con Dios. Y no porque no hayamos pecado, sino porque tenemos un sincero deseo, no hipócrita, como hemos visto ya en los pasajes anteriores de Lucas, sino un deseo sincero de buscar esta reconciliación con el Padre y de confesar nuestro pecado. Y el Hijo insiste: he pecado contra el cielo y contra ti, y reconoce su condición. Ya soy digno de ser llamado tu Hijo. No enarbola, no abandera en primer lugar sus derechos humanos, su dignidad humana, su voluntad, su libertad, sino reconoce la indignidad del pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo le ruego que usted tome en cuenta cada una de las frases que estoy diciendo, porque usted podrá compararlas con las frases de las ideologías contemporáneas predominantes, a las que indirectamente aludo o directamente aludo, al insistir en el significado bíblico, en contraposición a esas actitudes que menosprecian, que quieren olvidar, esconder la responsabilidad moral, que quieren parapetarse, esconderse atrás de los derechos, de una voluntad soberana del individuo, y no están dispuestos, en la mayoría de los casos las personas no están dispuestas a decir: no soy digno. No están dispuestas a decir: he pecado. Si tuviésemos que hacer un diagnóstico sobre esta pandemia moral que aqueja, que asuela, que destruye nuestro mundo contemporáneo, tendríamos que hacer ese diagnóstico diciendo: las personas no se quieren reconocer indignas, no se quieren reconocer pecadoras. Recuerda esta dialéctica maravillosa de la parábola. La parábola no está borrando la culpa del pecador. Y la parábola tampoco está enseñando un Dios enojado, cuyo único interés sea mandar un rayo, destruir al pecador. Por el contrario, el pecador se reconoce pecador. Jesús, al proferir la parábola, reconoce que el pecador es pecador. Jesús no niega nunca el pecado del pecador. Pero también la parábola es muy clara en el amor divino, o lo que decía hace un momento: el Padre no está enojado, el Padre tiene misericordia, el Padre sale a buscar al Hijo, y cuando el Hijo confiesa: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, no es un momento en que el Padre escuche esas palabras del Hijo, se detenga en ellas y le diga: ciertamente, y por tanto tengo que castigarte, y por tanto tengo que ponerte algunas condiciones, o tengo que recriminarte, o incluso tengo que rechazarte. Esto es muy importante, porque nosotros nos hemos imaginado a Dios de esas maneras. Incluso a veces se ha predicado el Evangelio con esas condiciones para que el pecador se pueda acercar a Dios. Tú no puedes acercarte a Dios si no cambias. Bueno, si las personas pueden cambiar solas antes de acercarse a Dios, ya no necesitarían acercarse a Dios. Si las personas tuvieran que ser buenas para acercarse a Dios, nadie se podría acercar a Dios, porque ninguno de nosotros es bueno. Así que no hay condición. El Padre no dice: eras mi hijo, para mí estás muerto por tu desobediencia, no te conozco. No le dice eso. Vamos a cambiar de micrófono. ¿Me prestas el otro micrófono? ¿Hasta dónde se oyó? ¿Todo se oyó?
Todo se oyó, ok. Cambiamos de micrófono, gracias. El padre no lo rechaza desconociéndolo y rechazando su regreso. Tampoco el padre le pone condiciones. Vienes demasiado sucio, demasiado greñudo, demasiado apestoso, así que primero tienes que ir a limpiarte, primero tienes que cambiar, primero tienes que ser diferente y luego regresas y platicamos para que yo vea si te puedo aceptar. Tampoco el padre le dice, tienes razón, eres indigno, te voy a aceptar como uno de los jornaleros, como uno de los trabajadores. Vas a vivir allá en las barracas, en lo que aprendes, en lo que te castigo, y si aprendes, tal vez te acepte. El padre tampoco le dice, bueno, antes de que yo te pueda aceptar, tienes que trabajar y tienes que recuperar todo lo que perdiste, de tal manera que cuando hayas recuperado todo lo que malgastaste, entonces te puedo aceptar. Pero por supuesto, hijo, ya no vas a tener los mismos derechos, ya no voy a volver a darte los mismos privilegios. Ninguna de estas actitudes es la que el padre tiene con el hijo. La actitud que el padre tiene es sorprendente, porque pareciera que el padre no le escucha, no le hace caso cuando el hijo está diciendo, ya no soy digno. Es cierto que el hijo no es digno, el padre lo sabe, por supuesto que lo sabe, por supuesto que lo escucha, pero parece como si no lo escuchara, porque en vez de eso solo lo abraza, lo besa, llora con él. Quisiera que usted imagine, que pinte en su mente el cuadro de las lágrimas del rostro del padre bañando el cuello sucio del hijo. Y entonces el padre, en vez de contestarle al hijo, ciertamente no eres digno, en vez de ponerle las condiciones que ejemplificaba yo, se dirige ahora a los siervos y les da órdenes y les dice, mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Aquí hay cuando menos 5 cosas. El mejor vestido, note aquí el adjetivo, no dice saquen un vestido, el mejor vestido. Un anillo en su mano, segunda cosa. Calzado en sus pies, tercera cosa. Traed un becerro ya medio enfermo que de todas maneras se va a morir para que lo hagamos carnitas. No, el becerro gordo, cuarta cosa. Y hagamos fiesta y todo lo que implica una fiesta, 5 cosas, 5 órdenes que el padre le da a los siervos. Claro, debe haber habido un descontrol, aunque gozoso, en el hijo, porque el padre no le recrimina, porque el padre no lo rechaza, porque el padre no lo condiciona. Seguramente el hijo está sorprendido y más sorprendido cuando escucha al padre decirles a sus siervos que preparen la fiesta y que le traigan las mejores cosas. Tengamos cuidado porque no se trata de suponer que el becerro gordo, la fiesta, el vestido, lo podemos tener en la misma actitud con que hemos desperdiciado, dilapidado los bienes, la herencia. La palabra griega alude más al sustento. No se trata de que con toda nuestra actitud rebelde, con toda la prodigalidad o despilfarro con que usamos la vida y los dones de Dios,
sigamos diciendo, no, de todas maneras, para mí Dios es fiesta, es regalos, es música. Cada paso de la parábola es importante. Es importante que el hijo haya vuelto en sí. Es importante que el hijo se haya confesado indigno, que haya reconocido su pecado. Es importante que haya decidido volver a la casa. Todo eso ilustra que la gracia de Dios se recibe por medio de la fe. Porque los regalos y la fiesta, la aceptación y el perdón para estar nuevamente en la casa son la gracia. Pero la gracia se recibe por la fe, y la fe verdadera. La fe verdadera no es imaginar cosas que mi corazón codicioso desea, imaginarlas, confesarlas, para que un día yo las pueda obtener. La fe verdadera es todo esto que la parábola ilustra. ¿Qué? Reconocer que esta vida entre los cerdos no me satisface. Reconocer que he pecado, decidir levantarme de la situación en la que estoy y caminar hacia la casa. Eso es la verdadera fe, la fe salvífica. Quede claro que la fe no es solo la aceptación de una doctrina, porque el hijo sabía perfectamente cómo era la casa de su padre. En la casa de su padre había abundancia de pan. Esa es la doctrina, lo sabe, pero si no hace nada, saber una doctrina y aceptarla no es todavía la fe. Mucho menos la fe es la superstición. El hijo no supone que de alguna manera el pan le va a llegar. El hijo no busca, o al menos en el último momento de su vida, no busca en aquellos amigos, en las religiones de aquel país lejano, una manera de que le llegue el pan. Reconoce que el único camino es volver a la casa y toma la decisión de volver a la casa. Esa es la verdadera fe que Santiago llamará una fe con obras, obras que manifiestan el arrepentimiento, es decir, la decisión de levantarnos y de regresar a la casa. Entonces, ¿qué significan los regalos? Número 1, el vestido. Todos estos regalos implican una restauración, es decir, un volver a la condición antes del deterioro. El hijo va a ser puesto en aquella condición privilegiada en que el padre amoroso le tenía. Recuerde que esto es un ofrecimiento para todos los seres humanos. Ese es el Evangelio. Todos los seres humanos somos la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Y se nos ofrece una restauración que comienza por un vestido nuevo. Allá en el Apocalipsis se dice, hablando simbólicamente de la iglesia, del conjunto de creyentes, se dice que los creyentes estamos vestidos con ropas blancas. Por supuesto, no es un asunto físico, nos vestimos de muchas maneras y colores. Tampoco es un asunto literal para después de la resurrección, es que en la resurrección el único color permitido en la nueva tierra va a ser el blanco. No, quizá andemos como Adán y Eva. La ropa blanca, lo dice Apocalipsis, son la justificación de los santos. Es la justificación de los santos. Es decir, el blanco está simbolizando que nuestro pecado ha sido perdonado y que Dios nos ve inocentes,
Quisiera que recuerde conmigo Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. La semana pasada mostramos la Biblia de Lutero. Lutero, que comprendió perfectamente que el justo por la fe vivirá. La doctrina de la justificación. Justificación significa que Dios nos declara inocentes. Imagine el siguiente cuadro. Dios es un juez. Yo soy el acusado. La ley que yo he quebrantado me condena. El fiscal, el acusador de los hermanos, el diablo, me acusa. Justamente, el juez tendría que condenarme eternamente. Sin embargo, hay un abogado que le dice al Padre: esta persona ha aceptado el perdón. Y entonces el Padre, juez justo, que no pasa por alto las cosas malas, no es como si no hubieran existido, las cosas malas están allí, son malas. Sin embargo, el juez dice: está bien, ahora este reo de muerte es declarado inocente. Eso es Romanos 5:1. Lo voy a repetir después de la descripción del cuadro para que usted lo vea. Justificados, declarados inocentes, pues por la fe, es decir, por haber aceptado la gracia, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es un evangelio de paz. Así que el Nuevo Testamento va a unir dos conceptos muy importantes: la gracia y la paz. El apóstol Pablo comienza la mayor parte de sus epístolas diciendo gracia y paz. No solamente shalom, como quieren los judaizantes, que ahora han dado por saludarse diciendo shalom, y si tú no dices shalom, pues estás un poquito atrasado, parecería que no te sabes la palabra mágica. Y a shalom le han querido dar toda una carga de significado que finalmente ni tiene en el hebreo, ni le faltarían equivalencias en otras lenguas. Simplemente la palabra shalom viene de la raíz Salem, que era uno de los más antiguos dioses sirio-cananeos, el dios Luna. Bien, si la palabra shalom significa paz, significa lo mismo en griego, irene o irini, paz, y lo mismo en español, paz. Pero Pablo, enriqueciendo, no se queda con el shalom judío, sino dice gracia y paz. Porque la paz con Dios, esta aceptación que el Padre tiene del Hijo, decirle: no tengo nada contra ti, Hijo, eres bienvenido a la casa, eso es la paz, es resultado de la gracia, de esa misericordia con que el Padre lo espera, con la misericordia que el Padre corre hacia él y le recibe. Por eso hay que completar, gracia y paz. Las palabras, aunque sean en hebreo o en griego o en lo que usted quiera, no tienen un significado inherente a los sonidos. Eso Platón ya lo había reflexionado en el Cratilo hace 2400, 500 años, ¿no? A las palabras, y sobre todo desde la teología, tenemos que enriquecerlas, resignificarlas con un contenido bíblico, por tanto las universalizamos, porque es el mismo contenido para cualquier lengua y por tanto se vuelven absolutamente traducibles. En fin, el Padre
le trae un vestido o pide que le traigan un vestido al hijo, lo que significa que el hijo tiene ahora una nueva identidad. Es ahora una persona justa. Se le viste como un hijo bien portado. Se le viste como un hijo amado. Esto del vestido ha sido un gran problema en las iglesias cristianas, porque por un lado, algunas iglesias un tanto legalistas insisten en que hay que vestirse de tal o cual manera, prohibiendo, creo que el problema es ese, prohibiendo que las mujeres usen pantalones, que, no sé, otras prendas que o se prescriben o se prohíben. Y en el otro extremo, algunos creyentes, algunos jóvenes y hasta algunos pastores quieren vestirse de las maneras más estrafalarias y a la moda, como para decir soy un cristiano abierto, liberal, progresista. En la Biblia, la ropa, el vestido, es un signo de lo que está dentro. Signo es lo que se ve, lo que es sensible, lo que se percibe. Es un signo de lo que está adentro. Entonces, a través de su ropa, usted va a decir si es una persona reprimida, ostentosa, desadaptada socialmente, rebelde, etc. ¿Usted qué quisiera decir con su ropa? Y no me refiero a que sea costosa o fina. Podemos tener la ropa más sencilla, más usada, regalada si quiere, que nos la regalaron. Pero, ¿qué decimos con nuestra ropa? Entonces, no estemos en los extremos legalistas de suponer que si las personas, los creyentes, obedecen nuestras prohibiciones sobre cierta ropa, alcanzan la santidad. Tampoco estemos en el otro extremo de suponer que si el pastor viene con una camiseta de hard rock y unos pelos parados, es un pastor muy en onda y entonces está más cerca de la gente porque él ha roto con atavismos y tradiciones. Esto de romper con atavismos se empezó a poner de moda en los 60 y ahora es el común del pensamiento de toda la gente. ¿Y a qué caos nos ha traído? Porque ahora resulta que todos los valores universales, todas las buenas costumbres están caducas porque la persona avanzada, la persona progresista, la persona de mente abierta es la que rompe los tabúes, es la que rompe las costumbres. Y entonces las películas, los programas, los cantantes, las canciones que más rompen la moral parecen pues las más populares para empezar, pero parecerían también las más avanzadas. ¿Avanzadas a dónde? En fin. Un vestido nuevo es que ahora el hijo vuelve a ser hijo, que está en paz con su padre. Un hijo recibido en la casa. Un hijo con una nueva identidad. Es ahora un hijo justo. Esto es paradójico, es impresionante. Un hijo rebelde, lo va a decir el hermano mayor más adelante, ¿eh? Este hijo tuyo que se gastó el dinero con prostitutas, ahora le estás dando un vestido que dice que este es un hijo justo. Impresionante la misericordia de Dios. También se le da un anillo. Bueno, el anillo representa la autoridad, porque con él se ponían los sellos en los documentos importantes, como contratos de compraventa, etc. Diríamos, guardando las distancias, que el anillo sería como darle al hijo una tarjeta de crédito, de mucho crédito. Sorprendente otra vez. El hijo pródigo, es decir, desperdiciado, despilfarrador, se le entrega una tarjeta de crédito. O sea, otra vez la oportunidad de desperdiciarlo todo. Pues sí, es otra vez una oportunidad de desperdiciarlo todo, pero, por supuesto, que en la parábola se supone
que el hijo tiene una actitud diferente. Por eso insistíamos en que el hijo ha reconocido su indignidad. Se le da este anillo que es la autoridad. Ahora bien, como sello y como autoridad, ¿qué tenemos nosotros los creyentes? Pues ni más ni menos que el Espíritu Santo. Efesios, esa carta de Pablo, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Apocalipsis describe a la iglesia simbólicamente como 144,000 escogidos sellados en su corazón, en su mano, en su frente. ¿Qué quiere decir? Que si se le dio el anillo con el que se sellan los documentos, con el que se garantiza la autoridad, estamos recibiendo de Dios un regalo maravilloso, su propia presencia, su propia persona en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Noten cómo la justificación, la experiencia de conversión es lo primero. El Hijo regresa, el Padre lo acepta y entonces lo justifica. Eso somos nosotros. Cuando el Padre nos ha justificado, entonces el Padre nos da su Espíritu Santo. Romanos 5, justificados por la fe. Romanos 8, porque todo el que es de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. El tercer regalo dice el calzado. Bueno, el calzado implica una libertad verdadera. Ahora puedes ir, puedes caminar, hacerlo sin lastimarte los pies. Así que el cristiano ha obtenido una auténtica libertad, no aquella falsa libertad. ¿Cuál fue la falsa libertad? Dame mi dinero, yo puedo hacer lo que quiera, yo me puedo ir de la casa, yo me lo puedo gastar en lo que quiera, puedo decidir mi vida como yo quiera, es una sola mi vida, déjame vivirla. Esa es la falsa libertad. Ahora que el hijo regresa a la casa, se le da una verdadera libertad. Esto me hace pensar en aquel libro de Paul Tillich, El Nuevo Ser, cuando habla de el nuevo ser como reconciliación, el nuevo ser como libertad, el nuevo ser como plenitud. Porque aquí está representado en estos tres primeros regalos que el Padre le da a este hijo. Yo quisiera que pensemos entonces también en dos cosas, ¿no? La teología liberal se adecuó al mundo desde el siglo XVIII y todo el XIX con la idea de que había que ponerse al día si la iglesia, si el cristianismo quería sobrevivir. Las cosas, los pensamientos estaban cambiando y la iglesia tenía que cambiar también juntamente con el mundo para seguir siendo aceptada por el mundo. Ese mismo error lo ha cometido la teología contemporánea, que sigue teniendo raíces liberales y otras peores, ¿no? Otras cosas peores ahora. ¿Cuál fue el resultado de la contemporización que la teología liberal intentó? Pues el resultado son iglesias vacías en Europa y Estados Unidos. Una era postcristiana. Una iglesia que ha perdido toda su seriedad porque se ha diluido en las luchas sociales de cualquier otra organización. Cuando la teología dijo, vamos a hacernos al mundo para que el mundo nos siga aceptando, el mundo dejó de tomarnos en serio. Ni nos tomó en serio para escucharnos y arrepentirse, ni nos tomó en serio para perseguirnos y matarnos. Es peor que nos haya tomado en una forma tan despreciable cuando quisimos amoldarnos a ellos. No cometamos ahora el mismo error. Esto es como si quisiéramos que el hijo pródigo
regresara como está y se mantuviera como estaba y se le diera todo como estaba. No se trata de que el hijo pródigo se regrese y se amolde para estar cómodo. Muchos hijos e hijas lo han hecho así. Recuerdo el caso de una hija que se fue de la casa, le gustó más vivir con chavos de la calle. Un día regresó haciendo creer a sus padres que ya quería volver. Sus padres le dieron ropa, le dieron todo. Simplemente aprovechó tomarlo todo y volverse a ir. He conocido muchísimos jóvenes que andan en la droga, en el alcohol. Y sí, en ciertas crisis o carencias, van a la casa, se están unos días, se recuperan, les dan de comer, se bañan y se vuelven a ir. No se trata de que la teología, ni mucho menos de que la iglesia se haga al mundo para que el mundo no nos rechace. Que el mundo nos rechace si nos tiene que rechazar, porque a Cristo lo rechazó. Pero que quien nos quiera escuchar, escuche un evangelio serio, profundo, verdadero, no distorsionado. Eso es lo que necesitamos ahora. No que la iglesia empiece a contemporizar, a acordar, a diluirse con la ideología de género. Porque entonces estamos cometiendo el mismo error que se ha cometido desde el siglo XVIII. Por otra parte, esta vuelta del hijo implica, me regreso a aquella parte donde dice el hijo volviendo en sí, en la expresión original diría como entrando nuevamente en sí, me hace, y la descripción de los regalos me hace recordar esto que les quiero decir. Muchos están buscando los milagros. Las iglesias más populares, los predicadores más populares, son los predicadores de milagros. Y no es que no creamos en milagros. Gracias a Dios hemos vivido algunos milagros. Dios en su misericordia nos ha usado en ocasiones para suplicarle algún milagro. No estamos diciendo esto porque no creamos en los milagros o porque no podamos hacerlos y entonces criticamos a los que sí pueden hacerlos. No, nosotros no podemos hacerlos, por supuesto. Es Dios el que los hace. Pero aquel que predica solo milagros, centralmente milagros, incluso hace sentir a la gente que Él cuando ora hace los milagros, porque es el instrumento de Dios o porque Dios ya le entregó ese poder. Digo, son los más populares. ¿Y en dónde está el problema en esto? Esas personas que están buscando lo milagroso, lo extraordinario, lo emocionante, como que le caiga polvito de oro en las manos, que aparezcan diamantes, que las muelas se le taparon con oro, que se cayeron al piso, que todos los enfermos se van a sanar esta noche, que todos fueron liberados y todos les dieron su bolsita en la entrada y ya todos vomitaron y ya todos salieron liberados. Para empezar, esos no son milagros verdaderos. Pero el problema es que mucha gente que está en busca de los milagros no cambia, no deja de ser un hijo pródigo, no deja de oler a puerquito, no deja de andar con el vestido viejo. Ese es el problema. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la gente sigue siendo la misma. Asiste a esos lugares a donde le sacan todo el dinero con la promesa de milagros, de soluciones fáciles. Y pasan las semanas, los meses, los años y las personas siguen siendo las mismas. No maduran en el conocimiento de la palabra, no maduran en el amor por el prójimo, no maduran en la transformación ética de su vida, de su corazón, hacia la humildad, hacia la entrega, hacia tomar su cruz y seguir a Cristo. Nada de eso se ve. Lo que en esta parábola encontramos es el más grande de los milagros. ¿Cuál es el más grande de los milagros? Hay milagros pequeños, decía alguien.
que se abra el mar rojo. Eso es un milagro pequeño. El milagro grande es que Dios me haya transformado a mí pecador. El milagro grande es que me haya justificado, me haya declarado inocente a mí. Ese es el milagro grande. Ahora, que el Hijo haya vuelto en sí, que el Padre le haya recibido, que el Padre le haya dado otra vez autoridad, le haya dado un lugar en la casa, implica que en el Evangelio nosotros tenemos que tener dos cosas muy importantes. En nuestra lectura de la Biblia y en nuestra vida cristiana tenemos que tener o hacerlas desde dos aspectos muy importantes: la razón y el amor. ¿Cómo la razón, pastor? Si yo estoy acostumbrado a que me han dicho que no razone, que la fe y la razón son contrarias. Mire, no cantamos en algunas reuniones, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Y precisamente cuando podemos analizar que un Dios santo, eterno, infinito, me ha amado a mí, criatura insignificante, me ha perdonado a mí que no merecía ser perdonado, me ha justificado a mí que no soy inocente. Eso es pensar, eso es razonar, comprender el Evangelio y el amor. Porque a fin de cuentas, esta vuelta del Hijo es la respuesta al amor del Padre. Pronto el Hijo verá renacer y crecer su amor por el Padre. Ya no aquella hostilidad de cuando quería que se muriera y que ya le diera la herencia. Aquella hostilidad en la que lo único que quería era estar lejos del Padre. Ahora quiere estar cerca. Experimenta nuevamente ese íntimo amor del Padre y ahora el Hijo va a crecer en el amor a su Padre. La vida cristiana no es ante todo este tipo de milagros frente a los cuales, aun siendo auténticos algunos solamente, las personas no se convierten ni agradecen. Jesús sanó a 10 leprosos. Después uno regresó a darle las gracias y Jesús dijo: ¿y dónde están los otros 9? De esas multitudes que andan en busca de milagros, por supuesto usando el nombre de Jesús, el nombre de Dios y hasta la Biblia, 9 de cada 10 no se han convertido, 9 de cada 10 no han agradecido a Dios, no están buscando a Dios. Nosotros tenemos que partir de otras dos cosas muy importantes: la razón para comprender, para meditar en el grandioso amor de Dios y su obra salvadora, y el amor como decisión, como vivencia, como respuesta al amor del Padre. Y entonces se mata al becerro gordo, un tipo de banquete costoso. No todos los días se mata al becerro gordo, al semental, al caro, al importante del rebaño. Tiene que ser un momento muy especial. Se mata al becerro gordo para comer, porque la fiesta implica muchas cosas. Recuerde que comer juntos es en primer lugar un pacto. El Padre está haciendo un pacto con el Hijo ahora. Te recibo y te doy todas estas cosas nuevas ahora. El Padre está teniendo comunión con el Hijo y todos los sirvientes también, todos los de la casa, toda la familia está contenta porque la comida es fiesta. Por eso el partimiento del pan sí nos recuerda un acto doloroso, la muerte de Jesús, pero también nos gozamos por ese amor que motivó la muerte de Jesús, su amor. La fiesta es también música, es también danzas, como lo dirá el verso más adelante, fiesta. Ahora, note que esta es como la tercera vez que el pasaje habla de la fiesta. Mire,
Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Primera ocasión. ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál es el sentimiento de Dios? Y no diga del corazón de Dios, porque Dios no tiene partes, ¿eh? Dios no hace unas cosas con el corazón y otras no tan con el corazón. Bueno, no digo qué es. Primera ocasión, ¿no? Hay gozo en el cielo. El cielo, por supuesto, implica en primerísimo término a Dios, ¿no? Es una manera de decir Dios. El verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez la insistencia en el gozo del cielo, en el gozo de Dios. Luego, esta tercera vez, leamos en los versos 23 y 24. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 3 veces el tema de la fiesta, del regocijo por el perdido que es hallado, por el pecador que se arrepiente. No pierda ninguno de los dos extremos de la proposición, ¿no? Pecador, porque el pecador es pecador, y se arrepiente. Las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Y entonces qué hay? Fiesta. Cuando en la Biblia algo se repite, es que es sumamente importante. Por ejemplo, José le va a interpretar los sueños al faraón y el faraón le cuenta el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas y de las espigas maduras y las espigas, digamos, sin fruto. Y entonces lo primero que José le dice al faraón, que haya tenido el sueño 2 veces, es que la cosa es firme de parte de Dios. Aquí no está 2 veces, aquí está 3. Y al final del capítulo está otra más, está 4 veces. 4 veces en el capítulo se insiste en el gozo y en la fiesta de alguien o por alguien que estaba perdido y que ahora es encontrado. El gozo por alguien que estaba muerto y que ahora ha revivido. Esto es muy importante. Alguien que estaba muerto. Mire, se acaba de publicar la guía ética del Gobierno de México. Y en uno de los puntos donde habla de los que delinquen, habla de los criminales, pues dice prácticamente que los hombres somos buenos por naturaleza, que todo lo que necesita el delincuente es una readaptación por medio de la educación, que lo eduquemos y ya va a ser una persona buena otra vez. Por supuesto que el documento es una mezcla entre algunos valores heredados del cristianismo y otros incompatibles heredados del iluminismo y otros de la posmodernidad. Y con todo eso hicieron un licuado y ahora se llama la guía ética. Bueno, pues entonces resulta que este hijo no estaba muerto, todo lo que necesitaba era una educadita, ¿no? Cuidado, porque eso es un moralismo impotente. El hombre pecador tiene que reconocerse muerto, tiene que reconocer que necesita el perdón y recibir la vida de Dios. Esa es la verdadera conversión. Todo lo demás no tiene sentido. La persona no se va a componer, Dios no nos va a mejorar, Dios no nos va a arreglar.
Dios nos quiere crucificar con Cristo y resucitar. No es una barnizadita, no es una arregladita, no nos van a dar una educadita. La gente educada, es hasta una ingenuidad, ¿no?, de los que escribieron este texto que les menciono. Porque eso implicaría que todos los criminales son puros maleducados. Y entonces la gente con grados académicos, con cierta educación social, que conoce cierta etiqueta, no es pecadora. Pues la verdad que estos políticos están en primer lugar entre los pecadores, y si acaso se precian de educados, ¿no? La educación no nos hace menos pecadores, la educación no nos hace buenos. Esa fue una ingenuidad del siglo de las luces, de los enciclopedistas franceses. Acuérdese que la vida de Dios no es una ética, no es solo una moral, no es una educación. Yo le he puesto el ejemplo de una planta. Una planta está viva, por eso crece. Pero si usted tiene un palo de escoba, el palo pues sí es un derivado del árbol, es una materia orgánica en tanto que es madera, y usted la pone en una maceta porque dice, bueno, puesto que es madera, puesto que esto salió de un árbol, lo voy a regar, lo voy a poner al sol y va a haber otra vez una hermosa plantita. Y pasan los días y usted le echa su agüita y el palo sigue palo, ¿no? Y hasta se le empieza a podrir. No, el palo necesita una pintadita y va y lo pinta al palito. Pues el palo sigue igual de muerto. Las personas que no han tenido un encuentro con Dios estarán igual de muertas si se les ofrecen milagros que solucionen sus problemas en una iglesia. Estarán igual de muertas si los cristianos incluyentes les dicen que no pasa nada, que todo en su vida está bien. Estarán igual de muertas si el gobierno nos quiere educar y pensar que con eso ya no va a haber criminales, que con una educadita los sicarios van a querer dejar de ganar miles o millones de pesos en sus negocios porque pues ya están educados, ya se van a conformar con 3 pesos del salario mínimo, ya no van a delinquir. Bueno, vivimos en un mundo, ese será otro tema porque si lo toco ahora, la Biblia le llama insensatez. El salmo que se leyó al principio del culto habla también de los insensatos. Y la palabra más actual con que podríamos traducir insensatos es estúpidos. La estupidez es lo más general en la humanidad. Es el signo de nuestro tiempo, la estupidez. Por eso, la fiesta, el banquete, el becerro, la ropa nueva, solo son el resultado de un retorno, de una verdadera experiencia de transformación que el Padre dice, así, estaba muerto, ha revivido. Es un paso de la muerte a la vida. Lo dice San Juan, el que tiene al Hijo de Dios ha pasado de la muerte a la vida. Tenemos aquí el día de hoy una edición del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Y bueno, el domingo pasado tuvimos el Nuevo Testamento de Lutero, bueno, la Biblia, pero obvio el Nuevo Testamento, que Lutero tradujo precisamente de la segunda edición del Testamento de Erasmo. Erasmo quería traducir nuevamente el texto griego del Nuevo Testamento al latín, que era la lengua culta de su época y la lengua eclesiástica, porque la Vulgata se había copiado ya tantas veces a lo largo de 10 siglos que el texto se había corrompido mucho. Entonces Erasmo quiso hacer una nueva traducción al latín, pero se encontró con que en los textos griegos pues también había variantes, y puesto que él juntó 6 o 7 manuscritos para basarse
tener una buena base textual de donde hacer su traducción. Entonces aprovechó y dijo, bueno, ¿y por qué no? En vez de editar solo la columna latina, también pongo la traducción, la traducción latina, a un lado pongo también el texto griego, es decir, la lengua original de nuestro Nuevo Testamento. Y esto es una de las cosas más importantes, fue la primera ocasión, tras la invención de la imprenta, que se imprimió un Nuevo Testamento en griego. Usted está viendo aquí el primer Nuevo Testamento en griego que haya existido. En 2016 cumplió 500 años. Celebramos esta efeméride con mucho regocijo, 500 años de este Nuevo Testamento griego. Ahora, voy a leerles solo una frase de la parábola en el griego del Nuevo Testamento. Ángel nos va a hacer favor de poner un cintillo. Está solo nuestro hermano Ángel, está moviéndose, tratando de resolver todas las cosas. Porque quisiera yo enfatizar este tema del griego. Mire. Bueno, leo el pasaje. Es el verso 24 de Lucas 15. Y lo que dice ahí en el cintillo que usted tiene en la pantalla, dice, «Otiutus oiosmu, necrosin que anethisen, y napololos que efreci». Lo voy a leer despacio. «Otiutus oiosmu» quiere decir, porque mi hijo. Y luego, la siguiente frase, «Necrosin que anethisen», muerto estaba y revivió. Y la última frase, «Inapololos que efreci», estaba perdido y fue hallado. Maravilloso texto que diría yo que es el centro de todo el capítulo. El centro del capítulo es eso. El hijo estaba perdido, pero ha sido encontrado. En el caso de la oveja recibe la voz pasiva de ser encontrada, ¿no? La moneda también. Aquí el hijo toma la iniciativa de regresar a casa, pero en esencia las tres parábolas reflejan el mismo proceso. Un Dios que nos busca, que nos ama, que nos perdona, que toma la iniciativa, y un pecador que decide aceptar el regreso a la casa, reconociendo ese pecador. ¿Por qué he querido tanto presentarles el Nuevo Testamento de Erasmo, del que además se tradujo nuestra Biblia de Casiodoro de Reina y otras Biblias en castellano también? Nuevo Testamento de Encinas, de Juan Pérez de Pineda, los Nuevos Testamentos a otras lenguas se tradujeron también del griego, como al inglés, al holandés, al alemán, al portugués, etc. Bueno, el portugués fue después, porque ya vimos que Almeida lo hizo de Casiodoro de Reina, indirectamente Erasmo. Pero bueno, entonces, ¿qué del griego? ¿Qué del griego? Porque mire, hoy hay grupos que dicen, el griego es pagano, tenemos que regresar al hebreo. Ya les decía a los que vuelven mágica la palabra shalom y otras palabras hebreas. El hebreo, el arameo, el griego, que son las lenguas en que se escribió la Biblia, las tres son lenguas humanas y nada más que humanas. Ninguna de ellas es lengua divina, ninguna de ellas es siquiera lengua sagrada. ¿Quién sabe qué sería eso? Son lenguas cotidianas, son lenguas nacidas las tres de otras lenguas más antiguas. Las tres han ido transformándose en su sintaxis, en su ortografía, en su prosodia a lo largo del tiempo. Las tres son lenguas humanas.
Pero hay que considerar otra cosa. La revelación es progresiva. Y esta frase que yo he insistido, he repetido varias veces, tiene muchas implicaciones, ¿sí? Si la vamos considerando con cuidado. Si la revelación es progresiva, entonces habrá, por necesidad, una mayor claridad en la última etapa de la escritura, de la redacción del texto sagrado, en contraste con la primera etapa de la redacción del texto sagrado. Si la primera etapa de la redacción nos lleva a un hebreo, pues de una época entre patriarcal y la era de la monarquía, más bien de la era de la monarquía, y el Nuevo Testamento que nos habla de Cristo en todo su apogeo, el Cristo glorioso del Apocalipsis, del Evangelio de Juan, de la carta a los Colosenses, está en griego. Esto nos tendría que hacer pensar en la riqueza que debemos comenzar a extraer del griego. Aunado al hecho de que ya hemos contado cómo el Antiguo Testamento se tradujo al griego desde mediados del siglo III antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Más la redacción original, aunque algunos quisieran negarlo, en griego del Nuevo Testamento, donde está lo más elaborado de la teología y de la revelación. Por otra parte, el griego, al haber tenido una historia más rica de reflexión que las lenguas semitas, tenía muchos más vocablos, sutilezas, acentos especiales para decir la palabra de Dios. Quisiera yo por eso que, a diferencia de quienes quieren divinizar al hebreo, nosotros no queremos divinizar el griego ni mucho menos, sí queremos comenzar a recuperar mayormente la riqueza de los textos del Nuevo Testamento. Porque finalmente, ¿dónde queda clara la revelación sobre una vida eterna? No de Génesis a Deuteronomio, donde jamás se habla de una vida eterna, ni en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Ni siquiera la doctrina de la resurrección es clara, al grado que los saduceos en tiempos de Jesús, que aceptaban solo el Antiguo Testamento, no creían en la resurrección porque no lo veían claro. En cambio, en el Nuevo Testamento, la doctrina de la resurrección es clarísima. La doctrina de la vida eterna, la doctrina del amor de Dios, la doctrina de la gracia, la doctrina de la iglesia. Y todo eso, ¿en qué lengua está? Pues en griego. Entonces, hermanos, vayamos a recuperar nuestra herencia lingüística, teológica, cultural. No porque el español sea menos o cualquier otra lengua, sino porque para poder vertir, sea en una traducción, sea en una teología, lo que el Nuevo Testamento dice, tenemos que partir de la mejor posibilidad que tengamos, de todos los recursos de la lengua en la que el evangelio que había de ser predicado a todas las naciones fue puesto, precisamente porque era la lengua franca, la lengua que hablaban todas las naciones en esa época. Entonces, por eso he querido leer este versículo, este párrafo central en el capítulo, otiutos oiosmu, necrosin que anethisen, inapololos que efreci, porque mi hijo, muerto estaba y revivió, estaba perdido y fue hallado. El perdón de Dios está dado. Regresemos. Vamos a explicar la pintura que tengo detrás para que nos sirva también de repaso
de lo que hemos dicho. Es una pintura medieval de la Iglesia Ortodoxa. Por eso, digamos, las imágenes se parecen mucho a los iconos griegos. Bueno, es una pintura de la Iglesia griega, pero además, en esa época que no se había descubierto, no se usaba en las artes plásticas la perspectiva. Diríamos que toda la descripción pictórica está aquí solo en dos planos. En dos planos en los que, sin embargo, se repiten o se relacionan distintas escenas, como si la pintura quisiera darnos una secuencia de los hechos. Si no me equivoco, a mi izquierda, en la esquina superior, tenemos la representación del hijo postrado en el lugar donde se cuidan los cerdos. A diferencia del dueño y de un jornalero que están por ahí de pie, y el jornalero que trae el morral donde le da de comer a los cerdos, el hijo está postrado y no tiene comida. Recuerde que se le antojaban las algarrobas que se daban a los cerdos, pero nadie le daba. Es muy importante cómo desde una torre que simbolizaría lo alto, simbolizaría la mirada divina, está Jesús, como revelación del Padre, mirando al hijo pródigo, allí en el chiquero. Por supuesto, no hay una comunión entre los dos en este momento. El Padre, que está en la torre, está en lo alto, mientras que el hijo está lejos, abajo, postrado en el piso. Hay una distancia. Sin embargo, lo significativo aquí es que el Padre no ha dejado de mirarlo en ningún momento. A pesar de nuestro pecado y a pesar de que nos alejamos de Dios y andamos en nuestros propios caminos, Dios nunca ha dejado de mirarnos. De ahí nos movemos hacia el centro de la escena y el hijo está en el regazo del Padre y el Padre precisamente le está abrazando con esa misericordia de la que hemos platicado, lo está recibiendo en la casa y por ende significa que ha dado la orden a los siervos de traerle los regalos. Hay, por supuesto, sobre la imagen del Padre una especie de resplandor que le ilumina, simbolizando a la misericordia y a la sabiduría. Entonces, de mi lado derecho, encontramos a los sirvientes. En primer término vienen dos sirvientes vestidos de azul cargando un vestido anaranjado, un vestido nuevo, muy bonito. Mientras que un sirviente vestido de verde camina con unos zapatos sobre un cojincito, viene a ofrecerle los zapatos. Y detrás de ellos, levantando los brazos y sosteniendo otra pequeña almohadita, un anillo. Ahí están los tres regalos que se le van a ofrecer al hijo. Dijimos, el vestido es la justificación, el anillo es el Espíritu Santo, los zapatos son la libertad. Y entonces en la parte de abajo también, a la derecha, tenemos al becerro gordo a punto de ser sacrificado. Regresamos del otro lado de la escena y están los músicos. Al frente va alguien que parece un niño con un instrumento de viento, una especie de flauta, de gaita. En la parte posterior hay dos músicos con instrumentos de cuerda, uno que parece un violín, un laúd, y el otro un tambor. Y luego en medio están los tres danzando, otros tres están danzando. La escena termina con un pasaje que vamos a tener que estudiar hasta la próxima semana, que es otra vez en la esquina superior, pero ahora contraria, donde el hijo mayor
voltea el rostro en contra de la escena, está mirando hacia el otro lado de la escena, como un signo de yo no quiero ver esto, no puedo aceptar esto. Y ahí está el mismo padre que antes había abrazado al hijo menor, ahora abrazando al hijo mayor, y como veremos en el texto correspondiente, llamándolo mi pequeño hijo. Y también con gran misericordia, el hijo menor se fue y el padre, digo, con gran misericordia le recibió. El hijo mayor también se va, no quiere entrar a la casa, y el padre otra vez, con gran misericordia, también le busca, también le abraza, también le ruega. Maravillosa parábola, maravillosas escenas. Cierro porque el hijo mío muerto estaba y revivió. Estaba perdido y fue hallado.